ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360. En esta ocasión vamos a hablar sobre política anticorrupción y algunos temas relacionados. ¿Por qué hemos puesto este tema acá? Porque la agenda corrupción fue parte de la campaña de Juan Carlos Varela. Incluso honestidad era una de las palabras, uno de los valores más promovidos durante su campaña. Y bueno, no tenemos que volver a repetir todo lo que está pasando en el país ahora mismo en materia de investigaciones por corrupción. Sin embargo, y ahí la pregunta, tomando en consideración que el tema de la honestidad era un elemento importante de la campaña y tomando en consideración todo lo que está ocurriendo ahora mismo, me pregunto si el gobierno de Juan Carlos Varela en algún momento va a articular o a convocar a sectores para una política nacional anticorrupción o un plan nacional anticorrupción, que creo que no debemos discutir de si el país lo necesita o no. Paquetes de leyes, etcétera, lo que hemos hablado. Yo pienso que los primeros pasos que teníamos que dar, y creo que lo estamos dando, era acciones que dieran el ejemplo y acciones que fueran en esa dirección. Y te menciono algunas designaciones que me parecen instrumentales en esta discusión. El caso de la Procuradora de la Administración, el caso del mismo Contralor, otros funcionarios en temas de transparencia, funcionarios. Es decir, cuando tú ves el perfil que el presidente escoge para estas posiciones, que son las que finalmente terminan instrumentando, haciendo realidad la política anticorrupción, nos vamos por unos perfiles profesionales e independientes. Y ese es tal vez primer paso del estilo del gobierno, de lo que el gobierno está aspirando. Yo estoy de acuerdo contigo en que el tema de la corrupción no le compete solamente al Ejecutivo, es un tema nacional que le compete a los empresarios, le compete a la sociedad civil, sí. Acá hay una introspección, un análisis que hacer profundo de lo que acabamos de ver. ¿Cómo llegamos a ese punto? Y en ese sentido, yo no descartaría que entremos a una suerte de conversación nacional, no sé bajo qué instrumento, si en la constituyente o no sé bajo qué figura, pero sí, definitivamente que eso está en la agenda. Siempre también llevando paralelamente la agenda de desarrollo, porque tampoco te quieres quedar empantanado en un solo tema, sino que también hay otras realidades. Y a mí me toca, cuando uno de los grandes premios de este trabajo es volver a conectar con Panamá de época de periodista, ver las múltiples realidades que este país encierra en tan pocos kilómetros, de manera tal que hay prioridades para un sector y hay prioridades para otro, y yo creo que el arte del gobierno es ver cómo empuja este carro con todas las prioridades a bordo. Al mismo tiempo. Bueno, yo creo que un segundo buen paso sería, sin querer echarse encima el trabajo de desarrollarla, tal vez convocarla, ¿no? Considerar la posibilidad de que el gobierno sea por lo menos el ente que convoque a una mesa con el propósito de que de allí salga un plan nacional anticorrupción. Y en esa mesa deben estar esos actores que mencionas. Aquí lo hemos analizado en diversos momentos. No solo gobierno, gremios, clubes cívicos, el sector educativo, entre otros. Mencionaste la constituyente. ¿Cómo está ese tema en cuanto al tiempo? El presidente tiene algunos días que no se refiere al tema, creo que eso se puede entender, pero es una promesa de campaña y ahí está, y hay ciertos sectores que siguen empujando hacia la necesidad de que tal vez todo esto que está pasando va a desembocar en una necesidad de llamar a esa asamblea constituyente. ¿Cómo está el planteamiento del gobierno hoy con respecto a ese tema? El presidente es una persona que le gusta mucho fijarse en los debates y en los tiempos, ¿no? Nosotros sentimos ahora que en este momento el país está pasando por un camino muy fuerte, hay unos debates muy profundos en temas de justicia, y creemos que esta no es la coyuntura en este momento de meter al país en otro debate de una profundidad enorme, que es la constituyente. De manera tal que estamos viendo buscar el mejor momento, tal vez a mitad de gobierno, tal vez sentimos que es un mejor momento. Pero para rescatar ese tema y otros debates, estamos recuperando una instancia que existe y que fue abandonada, que es la Concertación Nacional para el Desarrollo, que fue creada precisamente para tener un espacio donde tú llevas estos temas, está representado el amplio espectro de la sociedad civil. Se acaba de designar al ministro Luis Ernesto Carles, que pues como trayectoria tiene, es un hombre de diálogo y de consenso,
y vamos a ver cómo reactivamos esa instancia y pensamos que por ahí puede comenzar el debate tanto de la corrupción como de la constituyente. Digamos, fundar las premisas del debate y en un ente organizado como la concertación, comenzar esa conversación que sin duda es necesaria, ¿no? Un tema adicional, me parece que sería un escenario interesante, pero con el compromiso político que de lo que salga de allí, porque eso es lo que siempre pasa, tú sabes, con nuestros diálogos y nuestras concertaciones en Panamá. Volviendo un poco al tema de la corrupción, porque hay otro ángulo que no hemos, otra vía que tiene el Ejecutivo, y es el tema de enviar iniciativas legislativas a la Asamblea en esta materia. Dentro de todo lo que tiene que hacerse ahora mismo, o que algunos consideran que debió hacerse antes de arrancar, está un paquete de leyes que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con anticorrupción. Y yo sé que algunos ya andan dando vueltas por allí, que si la ley de antiblindaje de los diputados, así es, que si volver a revisar la ley de contratación pública para cerrar los grifos que se abrieron, revisar términos de prescripción de ciertos delitos. Incluso aquí estuvo el procurador del Perú, José Ugaz, y él pues compartió su experiencia y una de las cosas que él dijo que a medida que él iba sintiendo la necesidad de aprobación, él tenía el apoyo del Ejecutivo en ese momento y se pasaban los proyectos de ley que requería la investigación judicial para llegar a donde se quería llegar. Interesante. Fíjate, yo creo que todo lo que tenga que ver con el legislativo es complejo, por la situación... Que no hay mayoría. No, por la situación que tienes allí. Yo creo que nosotros empezamos desmontando ciertas leyes, como la que perpetuaba a algunos funcionarios en sus cargos. Comenzamos, digamos, tratando de desmontar algunas cosas que había ahí. Ya como tú dices, en el tema del proyecto contra el blindaje, ya eso está en la Asamblea. Hay algunas cosas que controlan directamente a la Asamblea, algunos tiempos y discusiones que la Asamblea plantea y controla. Y el Ejecutivo, en ese sentido, el presidente es muy cuidadoso de cuando va a entrar con una iniciativa, saber que va a haber un debate real, ¿no? Saber que va a haber una discusión real, para no decepcionar y no caer de nuevo en el acto de presentar o llegar con algo y simplemente se te cayó en el primer debate. De manera tal que lo que vayas a ver saliendo del Ejecutivo... políticamente el presidente no en este episodio del partido empezando, creo que no se puede correr ese riesgo de enviar un proyecto, una iniciativa de él y resulta que no pasó porque la Asamblea se la tumbó. Ahí es muy complejo. Aunque en cualquier otra democracia más sólida que la nuestra, eso es completamente normal. Completamente normal y no lo descarto que pase. Sin embargo, como bien tú dices y te decían antes, el presidente es muy celoso de los tiempos y los momentos. Cuando el país puede procesar cierto debate, pues él como jefe del Estado intenta que haya cierta secuencia o programación de temas para evitar que nos atragantemos con 6, 7 temas que son demasiado fuertes. Tú decías antes algo muy cierto, lo que estamos viendo ahora es inédito. Estamos recorriendo caminos intransitables. Y el final de esto realmente nadie lo sabe. Es incierto también. Aquí nosotros podemos desembocar o en una constituyente, podemos desembocar en una gran decepción si al gobierno no le fue bien, o podemos desembocar en una gran decepción porque los casos judiciales no dieron los resultados y eso también puede afectar, aunque no tenga la relación directa, puede afectar políticamente al Ejecutivo. Y coincido contigo en que el escenario es incierto hacia el futuro. Nos vamos a un cambio y al regresar vamos a hablar de otros temas, seguridad, salud, educación, entre otros, y luego de la cumbre y Panamá. Ya volvemos. ECO 360.